Hola a todos, mi gente hermosa de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Si son nuevos, bienvenidos, me encanta que nos conozcan, y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a meternos en algo que de verdad les va a volar la cabeza. Porque vamos a hablar de Asterisco de Met, y de la confesión total del final de temporada que nadie, pero nadie, se esperaba. Sí, ya sé, el título es fuerte, pero créanme, la realidad es aún más intensa. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada momento clave que nos llevó hasta este punto. Y si aún no lo han hecho pero les encanta este tipo de contenido que los mantiene al borde del asiento, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así nunca se pierden nada de lo que cocinamos por aquí. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a empezar a desatar la madeja. Hablar de Demet es hablar de una historia que nos ha tenido atrapados, que nos ha hecho suspirar, odiar, amar y sobre todo, especular sin parar. Y este final de temporada, ha superado todas las expectativas, ha sido un torbellino de emociones, y la confesión de Demet es el epicentro de todo este terremoto. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, que las tramas se habían cerrado de la mejor manera posible, o quizás de la peor, Demet irrumpe y cambia las reglas del juego por completo. Este desenlace no fue solo un capítulo más, fue el clímax que la narrativa venía construyendo con maestría desde el primer episodio. Cada personaje, cada diálogo, cada escena aparentemente insignificante, ahora se revela como una pieza fundamental de un rompecabezas gigantesco que culmina en la explosión emocional y reveladora protagonizada por Demet. Y es que, seamos sinceros, pocos esperábamos que la aparente calma que se respiraba en los momentos previos al gran final fuera tan solo la antesala de una tormenta de verdades, de confesiones que reescribirían el pasado y el futuro de todos los involucrados. ¿Se acuerdan de todas esas teorías que rondaban por internet? Que si aquel personaje era el culpable, que si el otro tenía una doble vida, que si había un secreto familiar oculto. Pues bien, algunas acertaron en pequeños detalles, pero la verdad que ha salido a la luz es mucho más compleja y, sinceramente, mucho más impactante. La confesión de Demet no es solo una admisión de culpa o de un error, es una revelación que redefine su personaje, que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre sus motivaciones, sus relaciones y su verdadero propósito. A lo largo de la temporada, hemos sido testigos de la evolución, o involución, de Demet. La hemos visto navegar por aguas turbulentas, tomar decisiones que a menudo nos han dejado con la boca abierta, y actuar de maneras que parecían contradictorias e inexplicables. La hemos juzgado, la hemos compadecido, hemos intentado justificar sus acciones, y en ocasiones, hemos deseado que alguien le pusiera un alto. Pero ahora, tras su monumental confesión, comprendemos la profundidad del laberinto en el que se encontraba, y la magnitud de las cargas que llevaba sobre sus hombros. Pensemos un poco en el contexto. A lo largo de la temporada, hemos visto a Demet en una montaña rusa de situaciones. Momentos de aparente calma, seguidos de explosiones de tensión, decisiones cuestionables, y un comportamiento que a menudo nos dejaba perplejos. Algunos la veíamos como víctima, otros como manipuladora, y creo que la belleza de este final es que nos obliga a replantearnos ambas facetas. La confesión ha llegado en el momento más inesperado, en una escena que parecía un cierre, un respiro, y de repente, ¡boom!, el bombazo. Y no fue una confesión cualquiera, no fue un «sí fui yo» dicho de pasada. Fue una cascada de verdades, un desahogo de años, de meses, de momentos guardados bajo llave. Demet ha abierto la caja de Pandora de su vida, y lo que ha salido de ella nos ha dejado con la boca abierta. Habló de las presiones, de las circunstancias que la llevaron a tomar ciertas decisiones, de los miedos que la paralizaron, y de las personas que, para bien o para mal, influyeron en su camino. Una de las cosas que más me impactó fue la manera en que conectó sus acciones pasadas con esta confesión. No se trata de excusas, sino de explicaciones. De entender el porqué detrás del qué. Vimos cómo aquellos actos que nos parecían irracionales o incluso crueles, tenían una raíz profunda, un motivo oculto que ella misma apenas empezaba a desentrañar. Fue como si por fin, hubiera encontrado el valor o la necesidad de alinear sus palabras con sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Esta revelación no fue solo un desmoronamiento emocional, sino una reconstrucción de su propia historia. Vimos cómo la Demet que creíamos conocer era, en parte, una construcción, una fachada necesaria para sobrevivir en un entorno hostil.
Sus actos más controvertidos, aquellos que nos hicieron cuestionar su moralidad, ahora adquieren un nuevo significado. No buscamos justificarla sino comprenderla, y en esa comprensión reside una de las genialidades de este final. La empatía a menudo esquiva con este personaje, se hace presente al entender el peso de las circunstancias que la forzaron a actuar de esa manera. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque esta confesión no solo la afecta a ella. Absolutamente no. El eco de sus palabras resuena en todos los personajes que la rodean. Las relaciones que creíamos sólidas ahora se tambalean. Las lealtades son puestas a prueba. Y la confianza, esa cosa tan frágil, se rompe en mil pedazos o, en algunos casos, se reconstruye sobre cimientos totalmente nuevos y, quizás, más honestos. Cada personaje que compartió esa escena, e incluso aquellos que se enterarán de lo sucedido, se ven arrastrados por la corriente de esta verdad. Las alianzas se fracturan, las enemistades se reconfiguran, y los afectos se vuelven inciertos. Si pensábamos que las dinámicas entre ellos estaban definidas, estábamos muy equivocados. La confesión de Demet es un terremoto que sacude los cimientos de todas sus interacciones, obligándolos a confrontar realidades que hasta ahora habían evitado. Me ha encantado la forma en que los guionistas han jugado con nuestras expectativas. Han creado una narrativa tan rica, con tantos matices, que cada vez que creíamos haber descifrado el código, nos daban una nueva clave. Y la confesión de Demet es la llave maestra que abre todas las puertas que habíamos estado mirando desde fuera. Nos ha dado el contexto que nos faltaba, la pieza que unía todos los puzzles dispersos. La estructura narrativa de esta temporada ha sido un tour de force. Cada subtrama, cada conflicto, cada desarrollo de personaje, ahora se entiende como parte de un plan mayor que orquestaba la inevitable revelación de Demet. El uso de flashbacks, las pistas sutiles, e incluso los diálogos aparentemente triviales, adquieren una relevancia monumental en retrospectiva. Todo estaba ahí, esperando el momento adecuado para ser desvelado, y ese momento llegó con la confesión de Demet. Y hablemos de la actuación, por favor. La persona que interpreta a Demet, wow. Ha brillado con luz propia. Esa mezcla de vulnerabilidad, de fortaleza herida, de determinación y de agotamiento emocional, ha sido magistral. Verla desmoronarse mientras soltaba todas esas verdades, pero al mismo tiempo, sentir esa fuerza que emanaba de su valentía al hacerlo, ha sido uno de los momentos más memorables de la televisión reciente. Cada lágrima, cada pausa, cada mirada, todo transmitía una historia completa por sí solo. La actriz que da vida a Demet ha realizado un trabajo monumental. Su capacidad para transmitir la complejidad de las emociones de su personaje, desde la desesperación más profunda hasta un atisbo de esperanza, ha sido extraordinaria. La secuencia de la confesión es un monólogo actoral que quedará grabado en la historia de la televisión. Cada matiz en su voz, cada expresión en su rostro, cada temblor en sus manos, eran un reflejo de las batallas internas que había librado y que finalmente decidía compartir. No solo ha interpretado a un personaje, ha encarnado la angustia, el arrepentimiento y la liberación de la verdad. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para el futuro? Porque una confesión así no se olvida. No se borra. Marca un antes y un después. Los personajes que la escucharon o que se enterarán de lo que dijo, tendrán que procesar esta información, y sus reacciones serán cruciales para la próxima temporada. ¿Habrá perdón? ¿Habrá venganza? ¿Habrá un intento de redención? La verdad es que las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. La próxima temporada se presenta como un lienzo en blanco, pero un lienzo manchado por la verdad. Las consecuencias de la confesión de Demet no serán triviales. Veremos cómo los personajes reaccionan ante la nueva luz que ilumina el pasado. ¿Quiénes la apoyarán? ¿Quiénes la condenarán? ¿Cómo afectará esto a sus relaciones personales y profesionales? La trama se abre a un sinfín de posibilidades, y es ahí donde reside la magia de una historia bien contada. Imagínense el impacto en su relación con. Las dinámicas cambian radicalmente. Las promesas hechas en el pasado ahora se ven bajo una luz diferente. Y las lealtades de otros personajes, que quizás la defendieron a capa y espada, ahora se verán cuestionadas. ¿Siguen confiando en ella? ¿Se sienten traicionados? La confrontación de esas verdades será uno de los puntos álgidos de la continuación.
Y pensemos también en las repercusiones externas. Si lo que Demet ha confesado tiene implicaciones legales, o sociales, o profesionales, el drama apenas está comenzando. Esto podría sacudir los cimientos de todo el mundo en el que viven estos personajes. Podría exponer verdades incómodas para muchos, no solo para ella. La revelación de Demet podría ser el detonante de una crisis mayor, desenterrando secretos y corrupciones que van más allá de su propia historia. Personalmente me ha dejado pensando mucho en el tema de la verdad. ¿Hasta qué punto es liberador decir la verdad, aunque sea dolorosa? ¿Y hasta qué punto es necesario hacerlo para poder seguir adelante? Demet, en su confesión, parece haber encontrado una forma de liberarse, de quitarse un peso de encima que la estaba aplastando. Pero al hacerlo ha puesto a otros en una posición muy difícil. La verdad a veces es un arma de doble filo. Creo que la genialidad de este final de temporada radica en que no nos da respuestas fáciles. Nos lanza preguntas, nos empuja a reflexionar, y nos deja con la expectativa de saber cómo se desarrollarán las consecuencias de esta confesión. Es el tipo de final que te hace desear que la siguiente temporada empiece al día siguiente, ¿verdad? Y es que Demet no solo confesó un hecho puntual, sino que desveló capas de su personalidad, de sus luchas internas que desconocíamos. Nos mostró que detrás de esa fachada que a veces presentaba, había un torbellino de emociones, de miedos y de presiones que la llevaron por un camino determinado. No es una justificación, insisto, sino una ventana a su mundo interior. La complejidad de su personaje se ha desvelado en su máxima expresión, mostrando que las acciones, por terribles que parezcan, a menudo tienen raíces profundas y dolorosas. La forma en que se narra esta confesión también es clave. No fue un monólogo largo y aburrido. Hubo interrupciones, momentos de silencio cargados de significado, miradas que lo decían todo, y una construcción dramática que te mantenía pegado a la pantalla. Cada palabra estaba calculada, cada gesto tenía un peso. La dirección y la edición jugaron un papel fundamental para intensificar el impacto emocional de la escena. Podemos analizar también los pequeños detalles que quizás pasamos por alto en su momento, pero que ahora, a la luz de esta confesión, cobran un sentido completamente nuevo. Esos gestos sutiles, esas frases ambiguas, esas ausencias inexplicables, todo encaja ahora en un rompecabezas mucho más grande. El guión se revela como una obra de arte donde cada elemento tiene una función y un propósito, y donde el espectador atento puede encontrar las claves para entender la narrativa completa. Y esto nos lleva a pensar, cuánto de lo que hemos visto hasta ahora era una actuación de Demet, y cuánto era su verdadero yo luchando por salir. La línea se ha vuelto muy difusa, y esa es la magia de una narrativa bien construida. La ambigüedad en la que nos ha sumergido el final nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre Demet y su papel en la historia. Así que, mi gente, este final de temporada con la confesión de Demet ha sido, sin duda, uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria. Ha sido un giro inesperado, una revelación impactante y el catalizador perfecto para lo que vendrá. Nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero sobre todo con la certeza de que la historia está lejos de terminar. Para resumir un poco, hemos hablado de cómo la confesión de Demet ha sido el punto culminante de la temporada, cambiando por completo nuestra percepción de su personaje y de las tramas que la rodean. Hemos explorado el impacto que sus palabras tienen en los demás personajes y las profundas implicaciones que esto conlleva para el futuro de la historia. Y por supuesto, hemos admirado la fuerza y la complejidad que Demet ha demostrado al finalmente desatar todas esas verdades. El análisis de este final nos ha llevado a comprender que no se trata solo de un personaje revelando un secreto, sino de una profunda exploración de la naturaleza humana, de las consecuencias de nuestras acciones y de la compleja red de relaciones que nos definen. Demet, a través de su confesión, se ha convertido en el epicentro de una transformación narrativa que promete una próxima temporada llena de drama, suspense y, sobre todo, de las repercusiones de la verdad. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este análisis, por escuchar mis reflexiones y por compartir esta pasión por estas historias que nos atrapan tanto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de la confesión de Demet? ¿Qué creen que pasará en la próxima temporada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo el contenido que tanto disfrutan. No olviden que sus opiniones son valiosas y que el debate en la sección de comentarios enriquece la experiencia de todos.
Estoy ansioso por leer sus teorías y sus predicciones para lo que se viene. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar, o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar, y si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, denle clic a asterisco suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias por descubrir. ¡Chao!